Y lo que pasó fue lo que nosotros en realidad no es que la gente no sabe, solo ve ese pedazo. Pero bueno, por eso hay un video completo. Eso pasó a la tarde-noche, ¿viste? 19 horas, que fue el momento que estábamos en ese sector, que íbamos a cruzar, porque sí o sí, dicen, ¿cómo iban en el medio? Es que por lo que tenía que hacer yo, tenía que cruzar y, y pasarme a la derecha, a estribor, a hacer costa y para terminar ahí, porque habíamos salido de un lugar que se llama Bajada Grande, acá en Paraná. ¿Y qué pasó? Que en realidad nosotros a 10 horas antes habíamos emprendido la pesca. Estaba hermoso el día 44 de sensación térmica, ni una nube, ni un viento, nada. Sí estaba pronosticado para más tarde, qué sé yo, pero onda que no pasaba eso. Pero ¿qué ocurrió? 8:30 de la mañana nosotros salimos río abajo. Por ahí es un error, ¿viste? Porque si salís río arriba, después a la vuelta venís con la corriente. Salimos río abajo, como te digo, y al garetaje, o sea, la mayor parte del tiempo con el motor apagado, pescando. Entonces terminamos re lejos. Terminamos en un lugar que se llama La Jaula, o La Juanita, ya no me acuerdo. Bueno, y ahí es donde mi amigo me dice, bueno, volvamos, porque la intención era volver temprano, porque había cosas que hacer, porque por ahí se venía la tormenta, por un poco de todo. Y yo miro el mapa cuando estábamos en ese lugar y digo, ¿por qué no seguimos un poco más río abajo? Cosa de pasar por el otro lado de la isla y venir por el otro lado del río, de en vez de volver por el mismo lugar. Si hubiésemos vuelto por el mismo lugar, estábamos más cerca de la costa, pero al ir por el otro lado de la isla, estábamos más sobre el canal principal. Bueno, estaba todo lindo. Cuando hicimos río abajo, llegamos a la punta de la isla y empezamos a subir río en contra. Bueno, ahí me empiezo a dar cuenta de la magnitud de la distancia que teníamos que hacer y el tiempo empezaba a pasar. En ese momento la preocupación más grande mía, que no la comentaba, era el combustible. Era la segunda vez que salíamos con ese motor Parsun 5.8 HP. Entonces, el miedo más grande, la falta de combustible, pero le daba. A la mitad del trayecto, cuando ya íbamos una hora más o menos de retorno, se empiezan a ver unas nubes negras a nuestra espalda. Y como que se venía, y el viento empieza a soplar, a pesar que no llovía, empieza a soplar. Cuando íbamos un poco más, que ya faltaba un cuarto para llegar, empieza a haber viento de costado, no sé, viento sur, oeste, sur, bastante fuerte. Y en el video vas a ver que bueno, que empieza a volar arena, que hay una embarcación ahí que empiezan a levantar todo, la sillita, sombrilla, todo. Se ve que era una parejita y se van a las chapas, ¿viste? Y a nosotros todavía nos faltaba, bueno, ellos tenían un motorazo, nosotros tenemos un motor chiquito y bueno, seguíamos. Cuando ya íbamos 2 horas de viaje, de retorno, solo teníamos que cruzar. Imagínate que es como un Y. Nosotros, y bueno, como que venía como directo a cruzar y siento que la piragua no sé, estaba muy inestabilizada. Entonces ahí es donde en el video se muestra que yo hago isla, que es la puntita de la Y. Entonces ahí caminamos por lo que es el médano, digamos, por lo que hay una playita de arena y la arena se ve que vuela, me sonaba familiar, decía esto parece la tormenta del desierto. Bueno, ahí realmente yo pensaba hacer isla, o sea, quedarnos ahí. Yo miraba la arboleda de la isla y le dije a Manuel, le digo, che, nos quedemos acá, boludo, hagamos fuego, nos quedemos hasta que... Esa era la intención, hasta que el viento merme, ¿viste? Pero justo miramos y Emanuel ve y yo también me hace ver que pasaba una canoa de madera, eso de pescadores, que pasaba así en diagonal directo por donde teníamos que ir nosotros. Y eso nos dio una falsa sensación de seguridad. Entonces, y aparte la ansiedad que tenía uno de cruzar, nosotros teníamos mucha alternativa. Llamar a la prefectura que nos venga a buscar o quedarnos en la isla. Y después se nos ocurrió otra alternativa, fue de bordear la isla y de en vez de cruzar en diagonal, como empezar a bajar de vuelta como para alejarse, pero de la otra ramal, y en algún momento cruzar, pero no por ahí, sino por otro sector más tranquilo. Bueno, volvamos ahí, vimos la cosa que cruzó y dijimos, bueno, lo intentamos, dale, lo intentamos. Y cuando nos empezamos a meter, la complejidad se hacía cada vez peor. Y llegó el punto que fue tan complejo que bueno, queda donde se ve el video, que el agua se empieza a meter por estribor.
o pequeñas olitas, la piragua no tiene mucho margen de error. Es el borde de la piragua al agua, cuando en situaciones normales es poco. Imagínate con olitas, con, con la marea es así. Se empezó a meter el agua y bueno, no dio abasto a achicar con el baldecito. Y bueno, y ahí es donde se ve que se fondea la embarcación, la piragua. Realmente no teníamos que haber cruzado, no era una embarcación como para que, para nada, para arriesgarse así, ¿no? Y ahí es donde perdimos todo, todo. La piragua, el motor, que era la segunda salida, si bien no es un... Yo lo compré, pero ya era usado, pero era la segunda usada mía y tenía pocas utilizadas en general. Las dos cajas de pesca, mi caja de pesca era nueva, tenía 1 millón de anzuelos ahí adentro, plomo. Nada, viste, dos riles, dos cañas mías y después la del otro. Eh, la zapatilla, imagínate que nos rescató un pescador 8:15 de la noche, que ya cuando viste baja el sol, yo decía, toqué silbato todo el tiempo. Movimos los brazos, vimos dos personas en la isla que parecía que no nos escuchaban y nos veían. Digo, ya está, estamos llegando a esta zona, viste, el agua te seguía arrastrando según su correntada natural, más un oleaje que había por el viento. Yo pensaba, digo, bueno, ya fue. Y ahí te empezás a dar cuenta cómo la gente con chaleco y todo se ahoga. Imagínate la que no tiene chaleco. No tiene chance. Los mejores nadadores se ahogan en el río. Bueno, y fuimos rescatados por un pescador que le pareció escuchar y que salió a buscarnos, este Michael. Si el chabón no salía, yo no sé qué nos esperaba de destino. Realmente, después de 1 hora y cuarto que estábamos en el agua, si bien cuando apenas caímos al agua, estaba calentita, agradable, después de 1 hora y cuarto, llegué a cagarme todo, o sea, de tener miedo. Y yo sentía fría el agua, yo estaba temblando. Cuando salí y nos rescató el chabón, yo estaba temblando del frío. Y capaz que hacía 30 y pico, pero te baja a mí me bajó la temperatura, boludo. No sé si es normal o no, pero ya te agarra la desesperación. Si bien yo parezco tranquilo, todo, ya al último realmente no quería seguir estando en el agua, en el cauce principal. Habíamos intentado mucho nadar, o sea, no nadar con los brazos, porque teníamos los brazos ocupados, pero sí hacer la plancha, ¿viste? Hacer la plancha y patalear, y después darte vuelta, mirar la costa y decir, loco, no avanza una verga. Bueno, y eso. Así que fue traumático el último, boludo. Podíamos haber muerto, en serio. El chaleco te hace flotar, pero vos te caes del chaleco, o sea, te haces para abajo, cada tanto tenés que agarrar el chaleco de abajo y hacerte para arriba y apretarte más el correaje. Y vos decís, uy, mira si llego a romper el correaje, boludo, no sé. Bueno, y cosas así. Toda esta situación de aventura extrema. Sí, hay muchos que putean por haber salido con esa embarcación, pero esa era de re práctica y para el río bien, tranqui, siempre zafábamos, andábamos bien, seguro. Pero, te repito, no teníamos que haber cruzado, no teníamos que haber quedado en la isla. Bueno, Capo, me alegro de verdad. Gracias por la data, gracias por informar. Lo material se recupera, la salud es lo primero. Por suerte salió todo bien. Así que nada, quería simplemente agradecerte por estas palabras, por comentarle un poquito a la gente de qué fue lo que sucedió, porque tuvo mucha repercusión en estos días y bueno, antes que todo la salud de uno mismo. Dale, Martín, muchas gracias por preocuparte, por hacer llegar esto a la gente, ¿viste? Porque también sirve, a pesar de que me pasó todo esto, sirve para los demás que están arrancando, tal vez como yo, y que, bueno, a todos les puede pasar, ¿viste? Creo que hay pocos que están exentos, ¿viste? Que dicen que sabérselas todas, pero bueno, lo cierto es que a veces te la jugás y te sale mal. Y cuando estás en el baile ya no te queda otra. Tenés que ver cómo zafarla. Así que nosotros la zafamos de esa forma y bueno, está bueno que la gente lo vea. Dale, te mando un abrazo. Chau.